Bienvenidos a una nueva entrega de Zona Debate, un tema tan importante como la economía de la República Dominicana. Por segunda vez consecutivo, nosotros estuvimos en el rango de mayor crecimiento económico tanto para América Latina como el Caribe. Me acompaña para debatir este tema el licenciado César Duvernay, como siempre un placer compartir con usted, y por supuesto de nuestro departamento de prensa, Fran Pacheco y Edania Peña, que estarán también debatiendo junto con nuestro economista invitado, el ingeniero Ramón Núñez. ¿Quién no conoce a don Ramón Núñez? Conductor y productor de televisión de años, experto, articulista de los más importantes periódicos de nuestro país y por supuesto miembro de la Junta Monetaria desde el 2004. Bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias. Don Ramón, cuéntenos un poquito sobre esto que yo mencioné justamente al inicio. Hemos sido nombrados por segundo año consecutivo, algo que no todos los países han podido conseguir, como uno de los países de mayor crecimiento en el aspecto económico. Sí, ¿A qué se debe? Exactamente, es por tercer año. Por tercer año. Por tercer año que el país ocupa el primer lugar en materia de crecimiento del producto en América Latina y el Caribe. Hay factores que han influido en que una serie de países que estaban creciendo mucho, como Brasil, por ejemplo, Chile, Argentina, a ellos les afectó mucho la desaceleración de la economía china, porque América del Sur depende mucho de sus exportaciones a China. República Dominicana depende más de su principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos es verdad que sufrió una grave crisis financiera, pero se recuperó relativamente rápido. Entonces nosotros afortunadamente hemos diversificado nuestra economía. Es decir, es una economía que cuando tú no habías nacido era la economía del póster, ¿no? Azúcar, cacao, café, tabaco. Hoy nuestra economía depende del turismo, depende de la zona franca, de las remesas de los dominicanos y de las exportaciones de bienes agropecuarios. Entonces esa diversidad, más favorecidos porque tuvimos unos precios del petróleo muy bajos, todavía son precios muy bajos, los precios del oro no se deprimieron y además tuvimos la suerte de tasas de interés sumamente bajas. El país se benefició de un choque externo positivo, mientras los países sudamericanos productores de petróleo han sufrido eso y la caída de las exportaciones a China. Nosotros, por el contrario, nuestras exportaciones siguen creciendo, nuestra balanza de pago ha mejorado porque la factura petrolera ha disminuido de manera considerable. Ingeniero, ¿y eso no le quitaría o le restaría un poquito de mérito a la labor del país, ya que usted ha enumerado una serie de factores eminentemente externos? No, porque también la economía depende de factores internos. Es decir, nosotros hemos tenido a lo largo de los gobiernos del PLD una perfecta coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Que se refleja en la macroeconomía. Que la política fiscal te la dirige básicamente el área presidencial y la monetaria el Banco Central. Entonces, cuando ha sido necesario tú adoptar una política fiscal restrictiva, porque no hay dinero, porque no hay financiamiento, entonces la política monetaria ha sido expansiva. Al revés, cuando la política fiscal ha sido expansiva, que se ha ido el gasto, que ha aumentado el déficit, entonces en ese caso la política monetaria ha sido restrictiva. Y esos contrabalances han permitido que la economía dominicana mantenga el crecimiento, pero con unos niveles de estabilidad, que inclusive lo dijo el presidente en el discurso, no tuvimos una inflación de 1.7% el año pasado. Muy bajo. Una inflación bajísima. Así es. Fran y Dania, del Departamento de Prensa. Bien, con relación a la Junta Monetaria, establece las políticas monetarias de la República Dominicana, específicamente las que utiliza el Banco Central, pero también los reglamentos internos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo es el mecanismo en este proceso? Efectivamente, sí. Es decir, no solamente la Junta Monetaria traza la política monetaria sobre la base de la aprobación en diciembre de lo que se llama el programa monetario. Por eso cuando el presidente en el discurso decía hubo una inflación por debajo de la meta, es que el programa monetario establece
un intervalo de meta de inflación, que por ejemplo para este año es 4 más menos 1, es decir, entre 3 y 5. Bueno, pero aparte del programa monetario, el Banco Central es regulador, la Superintendencia de Banco es supervisor. Por eso todos los reglamentos financieros, cambiarios, monetarios, crediticios, todos son aprobados por la Junta Monetaria. Obviamente lo trabajan los técnicos del Banco Central conjuntamente con los técnicos de la Superintendencia, y en algunas ocasiones se busca asesoría del Fondo Monetario o asesoría externa de especialistas. Pagamos la deuda del Fondo Monetario Internacional a propósito el año pasado. El Banco Central limpió la deuda. El país, además de los indicadores internacionales que han señalado que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento sostenible en sectores como construcción, turismo, minería, sobre comercio. todo minería. ¿Cuál es el que tiene más potencial de crecimiento después de minería, remesas, turismo y construcción? Mira, la construcción tiene mucha potencialidad de seguir creciendo, especialmente con la figura de fiduciaria, es decir, de la Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso. Esa nueva figura ha potenciado la construcción de viviendas, y yo pienso que eso se va a mantener un buen tiempo, al margen de que el gobierno mantenga también altos niveles de inversión en construcción. Pero también tenemos un sector que está creciendo muy adecuadamente, que es el sector financiero. El sector comercio también está creciendo, y tú mencionaste el turismo. Parece que seguimos con una buena etapa de bonanza económica. César. Mira, es interesante esos números. Hay gente que dice que si la economía hablara diera besos, porque realmente es muy linda y dice muchas cosas. Pero, ¿hasta qué punto están vinculados el crecimiento con el desarrollo? Y un análisis a el pastel del crecimiento, porque muchas veces crecen los sectores que pueden crecer y no necesariamente son los que más impactan en una microeconomía que necesita el respaldo, y eso pudiera ser uno de los grandes retos de esos países que crecen de una forma tan interesante, tan extraordinaria, pero que su gente a veces no reciben el beneficio de esa bonanza. Bueno, siempre se ha dicho que la República Dominicana tiene 20 años creciendo muy bien, y sin embargo eso no se ha beneficiado la mayoría. Yo no comparto totalmente. Si nosotros no se puede analizar esos 20 años de manera lineal. ¿Qué pasó en el año 2003 y 2004? Bueno, oye, aquí se crearon 1.4 millones de pobres. Entonces, bueno, hubo un crash, evidentemente, bastante fuerte con el sector bancario y exacto. Una serie de cosas. Entonces, es muy fácil caer en una recesión, es muy fácil crear pobres. Ahora, el proceso inverso nos ha tomado 12 años. Volver a los indicadores de empleo, de pobreza y de pobreza extrema, costaron 12 años llegar. Volver a los números azules. Volver a los números azules. Entonces, el país en 20 años, pero nosotros tuvimos la crisis del 2003-2004, la crisis del 91. Por eso es que hay que preservar la estabilidad con crecimiento. Pero estoy de acuerdo, hay sectores que crecen, pero que no te aportan mucho empleo. Por ejemplo, el sector financiero. Sí, es pequeño, exactamente. Te genera poco empleo. En la medida que tú tienes más tecnología, menos empleo, claro, va a requerir ese sector. Y entonces, es un personal muy tecnificado y muy capacitado también, que no se abre tan ampliamente. Nosotros obviamente hay una agenda pendiente, la ha dicho el presidente, la vez repitiendo el gobernador del Banco Central, en el sentido que tenemos que crear empleo de calidad. Es decir, tenemos que desarrollar actividades que puedan crear empleo. Yo pienso que el presidente con las visitas sorpresa ha logrado crear empleo en el campo, pero eso no es suficiente. Tú necesitas crear empleo en la ciudad. Y por eso es la insistencia del tema de la educación, del gasto en educación, del gasto en tecnología de la información, en que los muchachos se preparen como una forma de que logren buenos empleos. También con las mujeres ha sido una labor muy merecedora de reconocimiento la de nuestro señor presidente, porque las mujeres han recibido mucho apoyo, muchos préstamos, se han creado distintas cooperativas para que la mujer no necesariamente pues tenga que salir de sus hogares, sino que a partir de ahí pueda crear y generar sus propios ingresos. Si a esto le sumamos también la tanda extendida y los lugares de cuidado para los niños más pequeñitos, pues tenemos una sumatoria de que sí está llegando, quizás no todavía al nivel que queremos. Es porque también tú tienes grandes limitaciones presupuestarias. República Dominicana es
después de Guatemala, el país que tiene menor presión tributaria en América Latina. Es en América Latina, en promedio, la presión tributaria es 21.3% del PIB. Nosotros no pasamos de 14, 13.2, 13.3, y Guatemala que tiene 12%, porque tiene países que tienen 30 y 35% de presión tributaria, por ejemplo, como Brasil. Lógicamente. Y como Argentina. Lógicamente, ahí hay servicios y hay una serie de retribuciones ciudadanas que el ciudadano paga su dinero y lo paga, digamos que, aparte de la cultura que tiene ya de pagar más, de pagar los impuestos, también lo paga un poquito más conforme. Pero es que cuando tú tienes más ingresos, tú tienes mayores posibilidades de grado de libertad. Por ejemplo, ¿cuánto podría dedicarse al gasto social si el gobierno tuviese 21%? No, muchísimo. De partida pudiera operarse sin déficit, porque lamentablemente el déficit que tenemos acumulado 10 años se debe justamente a esa situación. ¿Cómo tú vas a operar con la presión tributaria? ¿Cómo tú aguantas las presiones? Si tú solamente tienes que gastar en educación 4.1, súmale 3 de intereses de la deuda, vas por 7. 1 del sector eléctrico, vas por 8. Lo que te queda es simplemente un 5 y pico % para todo. Eso nos lleva entonces a la necesidad de una reforma fiscal, sí, aunque mucha gente entiende que los impuestos que paga un sector específico, para referirse por ejemplo a la clase media, son desproporcionados y que más que un reajuste fiscal, más que nuevos impuestos, lo que se necesita es reconsiderar cómo están los que se tenemos. No, tendría que ser un rediseño fiscal completamente, sí. Nosotros tenemos un sistema sumamente regresivo que está básicamente sobre los impuestos llamados impuestos indirectos. Por eso es que la clase media lo siente. De que tú te levantas el ITEVI, el selectivo al consumo, el 0.15 de los cheques, así, una cantidad de cosas que se van sumando. Entonces, la clase media, cuando le hablan del 13% del PIB, no lo entienden. No lo asimilan. Entonces, los países que tienen esas altas tasas de recaudación es porque están sustentados en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre el capital, impuesto sobre la propiedad, que son los impuestos directos que lo pagan los que más pueden pagar. Claro. ¿Y aquí se podría? Es que tiene que llegarse a un diseño de esa naturaleza. Estamos hablando entonces de un pacto nacional. Por eso que está el tema del pacto fiscal. Ingeniero, sobre el pacto fiscal, ¿cuáles son los factores que irán a discusión en este pacto? Los principales factores en términos fiscales, de recaudación de impuestos y también de compromiso empresarial para pagar los impuestos que tiene que pagar. Mira, yo no soy muy optimista con el tema de la realización de un pacto fiscal a corto plazo. Vemos la dificultad que ha dado el pacto eléctrico y ahí hay menos conflicto, porque ahí tú lo que tienes generadores, distribuidores y el Estado, y no se ha logrado todavía. Dicen que sí. Entonces, en el pacto fiscal, donde ya tú tienes, solamente con el tema de los empresarios, de la cúpula empresarial, que nadie quiere pagar. Entonces, en un pacto fiscal, lo primero que habría que sentarse y decir, ¿qué país queremos? ¿Queremos seguridad? Pues hay que pagarle bien a los policías. Que bien el aumento que le dijo el presidente, pero eso todavía es insuficiente. ¿Queremos una buena salud? Hay que pagarle bien al personal médico. Y así, tú vas sumando y tú vas a requerir un Estado que tenga recursos. Tú quieres proteger el medio ambiente, hay que invertir mucho en proteger el medio ambiente. Servicios de calidad. Servicios de calidad. Entonces, eso implica sentarnos y decir, bueno, ¿cuánto necesitamos de presión tributaria? El 20%. La Estrategia Nacional de Desarrollo dice que la meta era 26% del PIB de recaudación tributaria en el año 30. Estamos en el 20 y todavía estamos en 13.2. Y la meta del gobierno llega a 14 este año, sobre la base de reducir la evasión, que no es tan fácil. Reducir la evasión es un proceso gradual. Por eso yo creo que en algún momento el gobierno tendrá que quizás abocarse a algún tipo de ajuste fiscal, como se lo recomendó la misión reciente del Fondo Monetario del artículo 4, que le dijo, mire, hay unos déficits muy grandes del sector público consolidado, se necesita un ajuste fiscal a corto plazo. Precisamente de eso quería yo preguntarle, porque sabemos y se hicieron públicas esas declaraciones que hizo la misión que nos visitó del Fondo Monetario Internacional, pero existen otros sectores de la sociedad que no están de acuerdo con esa opinión.
Sobre todo Yumilka y ingeniero, así como Edania y Frank, que no entienden, no terminan de comprender cómo, si la economía está bien, si tenemos buenos números, si hablamos que las cosas en términos macroeconómicos están controladas, entonces ¿por qué necesitamos este tipo de ajustes con el lenguaje diplomático del Fondo Monetario Internacional, que pudiera fácilmente ser interpretado como la necesidad de blindar la economía? Sí. Bueno, es que el problema, tú tienes dos problemas con el tema impositivo en República Dominicana. Por un lado, la alta evasión. Los propios funcionarios te hablan que la evasión del ITEVI anda por el 50% y la evasión del impuesto sobre la renta. ¿Eso es por debilidad de los controles? Por debilidad de los controles. Bueno, pero ya eso sería entonces un reto del propio gobierno. Parece que se está asumiendo. El gobierno está apostando al tema de la evasión. Por también tú tienes el otro problema, que es el tema de la informalidad. Es decir, tú tienes una cantidad de sectores que no tributan, de gente que tiene un oficio independiente, y aquí un plomero y un buen electricista te gana más que un ingeniero y te gana más que un médico, pero ese tipo no paga impuestos. Digo, el impuesto que paga con su consumo. Sí, con el ITEVI y cosas por el estilo, sí. Pero el consumo de esa persona es un consumo básico primario que no paga, es arroz, no paga impuestos. Entonces, y tú tienes una cantidad de empresas. Y consume servicios. Consume servicios. Y tú tienes una cantidad de empresas también informales, talleres, etcétera, que también. Salones. Claro. Salones, etcétera, que no tributan. Entonces, eso es un problema muy grave. A eso suma. Muy grave, porque también tú le dices, vamos a formalizarlo. Pero yo decía, porque si me formalizan, voy a tener que pagar el anticipo, voy a tener que adelantar el ITEVI. Es decir, voy a tener que entrar en una serie de cosas que van a aumentar mis costos. Claro, claro. Pero déjeme decirle algo, también hay otro tema que se suma, y es el tema de las exenciones. Exenciones impositivas a sectores que desafortunadamente, de manera histórica, se han beneficiado de facilidades que no necesariamente están en capacidad de merecerlas. Y esa es la realidad. Sí. Y hay que enfocar eso de alguna manera. Para este año se estima en 228.000 millones de pesos las exenciones. Eso equivale al 7.6% del PIB. Es decir, o sea que si se lo subamos al 13, llegaríamos ya hoy estamos claro. Que no puede ser nunca tan completo. No, porque el problema es que el 50% de eso es ITEVIS. Ok. Entonces, ¿cómo tú le pones ITEVIS a la medicina y a la salud? Ahora, tú podrías ampliar la base, pero entonces no con un ITEVIS de 18. No, ahí tendría necesariamente que bajarlo. Un ITEVIS de 14, sí, de 12. Y muchas veces, si tú amplías la base, aunque tú bajes la tasa, tú aumentas las recaudaciones. Eso lo vivió la República Dominicana cuando la reforma arancelaria y fiscal de Balaguer en el año 91. Aquí teníamos tasas en las aduanas de 100%, de 100%, y fueron disminuidas. Y una tasa del impuesto sobre la renta que era 30%. Y sin embargo aumentaron las recaudaciones. Por eso es que hay mucha gente que apuesta a que se bajen las tasas y eso va a aumentar las recaudaciones. Nosotros vamos a continuar con esta interesantísima conversación con el ingeniero Ramón Núñez luego de una breve pausa. Quédese ahí que continuamos con más de Zona Debate.